Bienvenidos, gente, y como les contaba, hoy vamos a estar hablando con una invitada que nos está hablando desde Ecuador. María, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿En qué parte de Ecuador estás? Estoy en Cuenca, que es la En tercera ciudad de Ecuador. la tercera ciudad más grande, digamos. Sí, ¿Sabés que hace poco estuve viendo mucho de Ecuador? Yo sigo a un youtuber que viaja por Latinoamérica en moto y es muy lindo Ecuador, muy, muy sí, bonito. Y me sorprendió sí, mucho la la verdad que sí. infraestructura, sí, la infraestructura del país, las rutas, todo está muy bien. Comparado con toda Latinoamérica, está muy bien. Sí. Ahorita un Em, poco afectados por las lluvias, por todo este fenómeno del niño, pero en general sí, sí hay buenas vías y todo. ¿Sabés que acá estamos con lo mismo? Tan lejos y tan similar. Acá hay inundaciones y eso por el tema del niño. Mucha lluvia, Sí, inundación, deslices de tierra. igual aquí, sí. Sí. Lo primero que te quería, bueno, preguntar, obviamente para que la gente te conozca, es contanos un poquito sobre vos, de dónde venís, de qué estás trabajando y cómo llegaste acá, ¿no? Sí, bueno, yo soy de Venezuela y bueno, creo que todo el mundo sabe cuál es la situación actual en Venezuela. Salí hace casi 5 años y elegí Ecuador porque, digamos, una cosa bien importante es que yo tengo unos 12 años más o menos trabajando remoto. Si bien todo el mundo se fue a trabajar remoto por la pandemia Sí. y 12 prácticamente todo el mundo años. se ve obligado, O sea, sí. ya 12 años full remoto. Sí, entonces yo ya trabajaba remoto en Venezuela. Empecé trabajando desde mi ciudad natal para empresas de la capital, para Mm. Caracas. Y bueno, ya después ahí inicié este camino en el que no hay vuelta atrás, que ya nunca más quise regresar a una oficina. Entonces, cuando la situación de Venezuela ya se puso muy complicada para mí, particularmente, empezar a ver a dónde iba y dejaba a mi familia allá. Entonces estaba buscando un lugar que fuese seguro, muy distinto a lo que era Venezuela en ese momento. Sí, Y también un lugar cercano, ¿no? Que pudiese, que si pasaba algo con mi familia en Venezuela, pues yo en un claro. día pudiese estar en Venezuela. Y también, como ya yo trabajaba remoto y me gustaba muchísimo el estilo de vida que ya tenía, entonces empecé a buscar países donde la visa no dependiese de un trabajo local. Claro. Ecuador tenía la visa UNASUR en ese momento, esa visa ya no existe. Entonces en esa visa UNASUR, si bien yo tuve una entrevista en la embajada de Ecuador, no fue tan estricto, ¿sabes? No fue como que me pidieron título universitario, que sí lo tengo, pero no fue tan estricto en esa parte. Digamos que solamente le interesaba que no tuviese antecedentes penales Claro, sí, sí, y, sí, y lo que de no siempre. representara yo un riesgo para Ecuador. Y, Disculpa, y ¿estás con eso recibida ya en, obtuve la ¿cuál es visa. tu título? Pues mencionaste que estás recibida Ingeniería de sistemas. en sistemas. Muy bien. Sabes que son re pocos los testers que, que vienen de ingeniería en sistemas. Generalmente venimos de Sí. cualquier otro lado menos de sistemas. Muy bien, muy bien. Entonces, Y entonces sí, eh, así es como llego a Ecuador. De hecho, yo llegué aquí ya con una visa y digamos que esos fueron mis criterios principales, ¿no? Que fuese un país cercano a Venezuela, que yo pudiese llegar en un día allá y que la visa no dependiese de un trabajo local. Por ejemplo, Colombia era el que me quedaba más cerca, pero mm, ellos sí me pedían un trabajo local para poder tener una visa. claro, porque vos te ibas Entonces con tu ahí sí dije, trabajo, no, ¿no? Ecuador pinta mejor. O sea, tu trabajo no cambió, Pero simplemente vos te moviste de país, digamos, y tu trabajo siguió siendo el mismo. sí, exactamente. Claro, entonces, claro, no fue difícil encontrar un puesto, no, porque vos ya tenías tu trabajo, simplemente te conectaste de un lado diferente, bueno, tuviste que tramitar la visa, como dijiste, que es una visa que no existe más, por lo que decís. No existe más. En aquel No, no, momento era una visa UNASUR. sí, La UNASUR todavía era un organismo activo. Venezuela formaba parte de UNASUR, ya Venezuela no forma parte de la UNASUR y prácticamente ya no es un organismo activo como en aquel tiempo, hace ya claro. 5 años. Y desde la ignorancia te pregunto, ¿Ecuador no tiene una visa para traer nómadas digitales? Viste que ahora en Latinoamérica está muy normalizado, digamos, que tratan de traer gente que esté trabajando para afuera, que ganen dólares y medio que le mete dólares a la economía. ¿Tiene algo así Ecuador para alguien que se quiera ir? Sí, desde hace más o menos unos 8 meses creo que la Ah, mira. aprobaron y creo que puedes estar hasta 2 años con esa visa de nómada digital. Ok. Sí tengo que decir, por ejemplo, que aquí en Ecuador hay muchos extranjeros, especialmente de Estados Ah, Unidos, mira. que eligen justamente la ciudad donde yo vivo para Sí. retirarse. Mira También por lo mismo vos. que la elegí yo, porque es una ciudad súper verde, o sea, una ciudad Sí. divina para caminar, para vivir, con servicios básicos muy, muy buenos, con buena salud. Entonces, hay una comunidad grandísima de
extranjeros, por lo menos aquí en la ciudad y en las ciudades cercanas también. Mm, Entonces también ese fue un factor determinante. Entonces, aún sin visa de nómada digital, sí. ya mucha gente puede llegar aquí Mirá qué con interesante. alguna visa de turismo. Sí, sí, la verdad que Se retiran Ecuador es ahí. un... Sí, Bueno, vos comentaste que estás recibida de ingeniera en sistemas. Generalmente el sí. ingeniero en sistemas, cuando yo conozco a alguien que hizo ingeniería en sistemas, siempre se suelen volcar para el lado del desarrollo, para ese lado de arquitectura del software. ¿Cómo fue tu paso a decir, ok, soy ingeniero en sistemas, voy a hacer QA, voy a hacer test? La verdad que fue pura casualidad. O sea, yo, por supuesto, Lo empecé sabía. siendo desarrolladora. Sí, yo en verdad empecé siendo desarrollador. Estuve más o menos unos 7 años desarrollando. De ahí pasé a roles de líder técnico, luego de project manager, luego a Scrum Master. Y cuando llego a mi segundo trabajo como Scrum Master, era una empresa de Reino Unido. O sea, ya había pasado por estas empresas en Caracas, luego empecé a trabajar para una empresa en España y después caigo en esta de Reino Unido, donde Sí, había un equipo completo remoto desde Venezuela. Y digamos que llego yo como Scrum Master a ese equipo y era feo, era bastante feo, porque había muy malas prácticas de desarrollo, todo el mundo hacía push a main, sí. a master en aquellos tiempos y los clientes obviamente se quejaban muchísimo de que arreglaban una cosa y rompían otras 5 o 6. Entonces, estando Un en ese clásico. puesto fue que yo empecé a investigar, ¿no? Yo, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo cambiamos esa situación para el cliente? Entonces ahí yo empiezo a implementar algunas prácticas de desarrollo, como por ejemplo, mira, vamos a usar aquí feature branches, y aquí no vamos a pushear todo a main y vamos a tener un mínimo de testing antes de que pase a la rama master, ¿sí? Vamos a crearnos un ambiente de desarrollo, un ambiente de testing Sí. para pasar por todos estos stages antes de producción. Y digamos que la cosa mejoró un poco, pero seguía sintiendo que no era suficiente, ¿no? Entonces ahí como que empecé a investigar más del testing, de cuáles eran las mejores prácticas, cómo podíamos evitar todos esos rollos locos que teníamos allí. Y ahí es cuando entro al testing. Y empecé yo misma a hacer las tareas de testing manual, Mirá por vos. supuesto. ¿Y vos con Y experiencia digamos de que unos desarrollo seis ahora? meses después, Sí. sí, ¿Cómo digamos que unos siguió? 6 meses después, ya le dije a mi manager, mira, yo creo que mejor te buscas otro Scrum Master y me quedo yo haciendo ¿Te tus tareas gustó? de testing y me gustó, en verdad que sí. ¿Y vos que venías de Y desarrollar, no te metiste en automation? ¿O todavía falta esa parte de la historia o te quedaste en no, manual? no, sí empecé manual y el automation llegó como un año y medio después, Ok. porque también en ese año y medio fue de empezar las prácticas de testing. Obviamente toda esa resistencia a que, ¿por qué alguien más tiene que revisar mi trabajo? Sí, Sí, que fue la parte más complicada, ¿no? O por qué me tienes que rechazar el trabajo que yo hice, o por qué tenemos que cuando empezamos con los code review, ¿por qué alguien más tiene que revisar mi código? sí. ¿Por Es qué que no es visto desde esa manera suficiente? suena re mal, ¿no? O sea, suena que estás desconfiando del trabajo del desarrollo. O sea, ellos lo sienten así, estás desconfiando de lo que hago yo, porque Sí, ¿por qué tenés que revisarlo? Suena, sí, y esa cuando lo fue pensás la, así, la sí. barrera más grande. Sí, esa fue la barrera más grande en ese momento. Y bueno, a remar con eso, y sí, como un año y medio después, o casi 2 años después, que todo estaba más o menos tranquilo, ya con un proceso que habíamos definido, ya todo el mundo más o menos adaptado al proceso. Entonces ahí es cuando empieza Automation. sí, empieza mi lucha con automation, ¿no? Porque ¿Por qué lucha? digamos, yo en el pasado, sí, porque en el pasado yo había trabajado con JavaScript y PHP, era mi stack Sí. principal. Entonces yo traté de implementar Selenium con PHP. Había prácticamente nula ¿Usando qué? documentación. ¿Qué usabas para automation con PHP? ¿Qué Selenium. había? ¿Selenium va con PHP también? Mira que no Habían dos sabía. videos en YouTube, nada más, de cómo configurar Selenium con Selenium con PHP y PHP. fue horrible, 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 al punto que desistí de Selenium con PHP y entonces ahí empecé como a probar cosas, a intentar Selenium con JavaScript y JavaScript, claro. después llega otro manager y dice, ¿por qué no implementamos mejor Get y BDD? Y yo, oye, puede ser. Y entonces ahí empecé, de ahí ya me fue por otro lado, elegimos Bootstrap.io con Cucumber y ahí fue cuando las cosas empezaron como a calzar mejor Claro. ¿Hace y cuántos ya años de ahí me esto? quedé. O sea, ¿hace cuántos Hace años que unos diste? 5 más o menos, 5 años. 4 o 5. Estoy pensando, ¿Cypress ya existía en ese momento? Creo que sí, sí, ya existía, Yo creo parece. que O sí, sea, con JavaScript pero ya había un. no lo estaba usando. Claro. PHP, me quedé sorprendido.
Selenium con PHP. Nunca lo había Sí, escuchado. sí. Se ve que no es muy Sí, recomendable. sí, y en verdad lo llegué a configurar. Sí, es que en verdad, te digo, habían dos videos nada más en YouTube de cómo configurar. Y nada, ya después me di por vencido, me fui a otro lado, hasta que sí, finalmente con WebDriver y yo, JavaScript, Cucumber, sí logramos hacer un buen stack y ahí sí arrancamos full con automatización. Ya un tiempo después llegó al equipo otro automatizador y así fuimos llevando Muy mucho bien, muy mejor bien. todo. Me gusta cómo encaraste el tema de la calidad, ¿no? Porque vos venías desde otro lado y dijiste, che, no puede ser. Tenemos que tener calidad en el producto. Pusiste a investigar vos por tu cuenta, lo metiste en marcha. No te mandaste de una automation, sino que tuviste todo un año para madurar ese entendimiento de cómo haces testing, de cómo piensa un tester. Y ahí te mandaste automation. La verdad que te aplaudo por el camino que seguiste porque es como debería ser. Mucha gente a veces se apura mucho por ir a automation porque dicen se cobra más. Me meto en testing y rápido automation. Sí, Y por ahí no tienen en claro bien sí, testing. Y terminan haciendo un trabajo que no. Es ese automation que no genera confianza, que están todo el tiempo manteniéndolo, más algo nuevo. Entonces, la verdad que estaba muy bien, sí. gente. Escuchen y aprendan de María, porque el camino que siguió, la verdad que está muy, muy bueno. Te quería preguntar que si vos sentiste que había digamos, como mucha diferencia en trabajos que vos podías conseguir. Vos siempre trabajaste remoto, ¿no? Desde Venezuela, desde Ecuador, ¿sentís que se te abrieron más puertas estando en Ecuador? ¿O es como vos trabajás remoto y sos una ciudadana del mundo, fue lo mismo? Digamos que hay como tres hitos importantes o Mm, puntos a resaltar en todo eso, ¿no? La primera cosa es que en el pasado, antes de la pandemia, los contratos remotos eran precarios, o sea, no es como son ahora, ¿no? Por ejemplo, mis primeros contratos no tenían holidays, no tenían vacaciones pagadas, no tenían absolutamente nada, mm, ni siquiera opciones a educación, como que yo le dije a la empresa, mira, yo quisiera aprender esto y necesito tal curso o tal libro, eso no pasaba. claro. Y los Cobrabas por salarios, hora y por ya. supuesto, no eran como exactamente. Y por supuesto, los pagos, los salarios no eran como son ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Cuando estaba en Venezuela, estaba bastante limitada por el Internet, porque el Internet en Ah, Venezuela ah, era horrible y sigue siendo horrible. sí, Y cuando yo me mudo de Venezuela a Ecuador, eso es lo primero que cambia, ¿no? Que llego a un internet de 60 megas cuando en Venezuela tenía 5 megas y así como ¿te complicaba todo eso casi estando en normal. Venezuela? O sea, qué sé yo, en las meetings, por ejemplo, era un Sí, sí, problema que se claro, sentía, digamos. un problema tremendo, que estaba en la llamada y se caía la llamada. No, Digamos, un video, un tutorial que duraba 5 minutos, yo me tardaba media hora viéndolo porque, sabes, esperas que cargue, y tienes uf, ahí el sí, sí, sí. spinner, sí, una cosa horrible. Entonces eso es lo primero que cambia cuando llego a Ecuador y por supuesto ya cuando llego a Ecuador hay muchas más oportunidades de trabajo, no demasiadas, porque como digo, antes de la pandemia pues no era tan común tener Mm, trabajo remoto. Entonces ya ahí también fui como escalando un poco. El trabajo que en Venezuela me tardaba haciendo 12 horas, aquí en Ecuador lo hacía en 6 o en claro. 7. Y tenía otras horas para estudiar, para seguir Sí, sí, sí. haciendo miles y miles de cosas. Entonces esa fue la primera cosa que cambió, ¿no? La segunda cosa que cambia es cuando llega la pandemia, pues que todo el mundo se ve obligado a trabajar desde la casa. Claro. Y resulta que a todo el mundo le siguen dando los mismos beneficios como si fuese un empleado. O sea, igual le dan vacaciones pagadas, días Eso está libres, bueno. incluso empresas que mandan los equipos de trabajo o incluso empresas que enviaron la silla, el escritorio para que la gente trabajara. Sí. Y ahí yo dije, oye, ¿será que yo puedo conseguir un contrato mejor también? Y literalmente fue el doble de bueno lo que conseguí después de la pandemia. Entonces digo yo, sí, esos dos puntos para mí fueron súper claves, esa salida de Ecuador y ver otras oportunidades de trabajo. Y la Claro. pandemia que literalmente me impulsó un montón en cuanto a salario y en cuanto a beneficios. Sí, con todo lo Y malo que sí, trajo la pandemia, siento que nos jugó bastante a favor, digamos, a los que trabajamos en Haití. A ver, suena mal, ¿no? Porque hubo otros sectores que fueron recontra impactados. Pero sí siento que nos sí. jugó bastante a favor eso. ¿Sentimos que está cambiando ahora que medio que salimos de la pandemia, medio que la gente ya no quiere pensar en la pandemia? ¿Sentís que la demanda de trabajos remotos volvió a irse para donde estaba pre-pandemia? ¿O sentís que sigue ahí? Sigue habiendo demanda.
sí. Como también es cierto que hay muchísimas empresas ahorita que están Volviendo a la oficina. pidiéndole a la gente, sí, Sí, que regresen a la oficina. Y entonces empiezan así como que, primero sí, vamos a regresar 3 días a la oficina, después 4, después los 5 y así. claro. Ha sido como un proceso que está pasando bastante aquí en Ecuador, que sin duda pues ya las empresas le están pidiendo a la gente que regresen a trabajar. El caso de los bancos, por ejemplo, los bancos ya todo Piden el que mundo vuelva. está trabajando en oficinas, sí. Sí. Tengo una pregunta que creo que es la pregunta más importante que te voy a hacer porque es la que más me hizo la gente para que te haga vos y por un montón de motivos. Ecuador es un país que está dolarizado, ¿no? Entiendo yo que está dolarizado. A ver, Sí. ¿por qué digo que es una pregunta que va a despertar mucho interés? Argentina medio que está yendo para el camino de dolarizarse dependiendo cómo salgan las elecciones. Entonces hay mucha gente que se pregunta, ok, yo estoy trabajando remoto, María, en un país que está a punto de ser dolarizado. ¿Eso va a terminar siendo algo positivo? ¿Va a terminar siendo algo negativo? ¿Qué puedo esperar yo como persona que trabaja remoto ganando en dólares frente a una dolarización? O sea, yo entiendo que las cosas por ahí son más caras en Ecuador que si te moves a un Colombia, por ejemplo, al estar dolarizado. Pero vos, ¿cómo lo ves vos que estás ahí, ¿no? Que ganás en dólares y que pagás todas tus cosas en dólares en Ecuador? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Sí, yo es mejor, en verdad es mejor. La primera cosa a considerar es que, por ejemplo, sí, Ecuador está dolarizado y digamos que eso ha sido bueno en asuntos relacionados a inflación, Mm, ¿sí? Que digamos la inflación se genera porque los gobiernos o los bancos centrales imprimen imprimen. dinero como locos, y Sí, aquí no lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, en Ecuador la inflación ha sido mucho menor que en muchísimas otras partes del mundo. ok. Y para mí ha sido un aspecto positivo. También Claro, el otro incluso, tema, sí. por ejemplo, que me pasaba a mí en Venezuela, que era muy problemático cómo recibir los pagos, ¿no? Entonces yo Oh, recibía sí. pagos por PayPal, era como el método más seguro, y aún así era problemático uno tratar de cambiar quizás a dólar en efectivo o cambiar a bolívares y todo eso. Entonces, ganando dinero en dólares y viviendo en un país donde el dólar es la moneda, pues te olvidas de todas esas cosas. Claro. Por lo menos, digamos, el problema principal en Venezuela no era tanto la moneda, sino el control de cambio. Eso sí, 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 digamos, como en todos los muchos otros países tienen países de monedas distintas, Latinoamérica. pero no todo el mundo tiene control de cambio. Sí, sí, sí. Pero sí, para mí ha sido positivo. Ok, bueno, ahí tienen, gente. María está en un país dolarizado de Latinoamérica trabajando remoto. Para ella el cambio es positivo. Yo la verdad que creo que también. Yo no he vivido el cambio, pero supongo que a la larga termina siendo bueno. Si bien por ahí en otro país más barato, qué sé yo, vos por ahí, María, en Venezuela, con lo que cobrabas en dólares, por ahí podías hacer mucho más, dependiendo de cómo se lo considere, que lo que puedes hacer en Ecuador con los mismos dólares. Pero la calidad de vida y un montón de cosas que valen la pena. O sea, Sí. hay que considerarlo por ese lado. ¿Qué nos Y contaste digamos que en sobre... Venezuela, por ejemplo, el Sí, tope de salario no se compara con el tope de salario que podrías encontrar fuera de Venezuela. claro, sí, sí, sí. Ya nos contaste qué cosas positivas o qué cambios positivos encontraste vos moviéndote de Venezuela a Ecuador, como por ejemplo el tema de Internet, ¿no? Que es algo que por ahí otros no piensan, pero es verdad. Te encontrás con ese tipo de Sí. cosas. Ahora, ¿qué desafíos te encontraste en Ecuador? Si es que te encontraste alguno, ¿no? Habiéndote venido de Venezuela. ¿Encontraste algo que por ahí te resultaba más fácil en Venezuela? ¿Alguna cosa que te complica más estando en Ecuador que en Venezuela? ¿O no? La verdad que no, aunque ciertamente yo reconozco Buenísimo. que hay digamos, reconozco que tengo una posición privilegiada, ¿no? En Mm, el sentido que tengo una carrera IT en la sí, que muy pocas veces en la vida me han preguntado si tengo un título universitario o no, o, sabes, es súper diferente. Y por supuesto que también hablando inglés, pues eso te abre un millón de posibilidades en el que no estoy atada a un trabajo en Ecuador. ¿Sí? Por ejemplo, para yo poder ejercer en Ecuador, necesitaría que mi título universitario estuviese también homologado en el CENESID, que es el Instituto de mm. Educación Superior Ecuatoriano, y no lo tengo. Ah, o sea, si vos quisieses Curiosamente, trabajar en Ecuador, deberías homologar tu título de ingeniería en sistemas de Venezuela. sí. Ah, ok, ok, ok. Incluso con Y los por años de eso digo, o experiencia sea, que tenés. por eso digo, yo reconozco que yo estoy en una situación súper privilegiada, Mm, que tengo una carrera IT, que hablo inglés y no estoy limitada a las oportunidades de trabajo aquí, pero sí hay muchas otras personas pues que tienen esa limitación y por supuesto es más complicado. claro. Probablemente
no, probablemente con los años de experiencia sí me contratarían, ¿no? Pero muchas veces sí, así es requisito de que tienes que tener el título universitario apostillado, homologado y demás. Sí, 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 sí. Y son trámites que, por lo menos en Venezuela, son complicados. Ya, Te entiendo, digo, por entiendo. ejemplo, aquí en Ecuador la cédula de identidad dice que si, cuál es tu estado civil, si eres casado, cuál es el nombre de tu esposo o ¿Todo concubino, los eso? nombres de tus padres, tu educación y ¿Todo puedes ver, eso? por ejemplo, mi cédula, todo eso. Y dice, por Qué ejemplo, raro. mi cédula tiene los nombres de mis padres vacíos y en educación es como si yo no tuviese educación, ¿no? Qué Porque raro no tengo eso. todo ese montón de papeles ¿Qué es una cédula registrados así? y Es demás. enorme para que entre No, pero sí está por ambos todo lados, ahí o metido. sea, tiene información por ambos lados, Mirá vos. pero sí, yo digo, bueno, afortunadamente no me afecta que mi cédula diga que no tengo estudios porque no dependo de ¿Y esto, vos estás o pensando a digamos, no dependo futuro? de, Claro, ahora no dependés, vos en algún momento lo pensaste, o lo estás considerando, decir, ok, por ahí no sé si quiero trabajar remoto toda mi vida, aunque seguramente sí, pero ¿estás considerando homologar el título y trabajar para una empresa de Ecuador o no? no, la verdad que no. En primer lugar, porque si los salarios que puedo conseguir trabajando remoto son 3 veces Sí, lo que podría conseguir acá. Entonces, me gusta el estado en el que estoy. sí, sí, estás como querés. Hablando de eso, Sí. ¿hay mucha oferta de trabajo en Ecuador o es un país que mayormente conseguís para afuera y dentro del país no hay mucho? Sí, sí hay bastante oferta, hay bastantes empresas de tecnología. Recientemente llegó Globant, llegó EPAM, que, Ah, ¿está o sea, Globo en son Ecuador empresas ahora? internacionales. Sí, Ah, mirá. desde hace un año más o menos. Y sí, yo sé que hay trabajo siempre que veo en LinkedIn, siempre me escriben en LinkedIn de distintas empresas ecuatorianas Vení para ubicadas acá, más que vení a todo trabajar en con nosotros, Guayaquil y sí. Quito, sí, Claro, y Guayaquil. principalmente en Guayaquil y Quito, que son las dos ciudades Es más principales. grande, claro. Pero sí, digamos que no está dentro de mi interés, por lo menos ahora. Pero hay, digamos, hay trabajo. Sí, Bueno, con todas estas propuestas que te hacen, me imagino que vos más o menos tenés un panorama de qué es lo que piden. O sea, si yo te pregunto qué herramientas vos ves, al menos en LinkedIn o en estas propuestas que te hacen, qué herramientas son las que más están pidiendo para un tester en Ecuador, ¿me podrías decir vos, no sé, 3 herramientas que veas que piden así consistentemente mucho? Como para que la gente tenga referencia. sí, por ejemplo, si es de la rama bancaria, Sí, está por ejemplo ese PL, PSQL y frameworks como WebDriver, ¿sí? Que sí. son herramientas súper antiguas y quizás ya un poco más modernas. Si ves, por ejemplo, que piden Cypress con JavaScript, lo más regular es que sepas usar Postman y así. Es básicamente eso. Sí digo, difiere bastante en si es un banco o es otro tipo de empresa. Sí, sí, los bancos generalmente, y bueno, y el gobierno también suelen ser bastante arcaicos con lo que piden. Sí. Eso siempre es así. Vos estás en tu situación de que trabajás remoto, no te interesa trabajar en el sector, digamos, dentro de Ecuador, pero mi pregunta sería, ¿estás metida en meetups? ¿O viste que haya un grupo, una comunidad de testing? Por ejemplo, no sé, en Argentina está la conferencia está Argentesting. En Uruguay está Abstracta, donde tienen muchas charlas. En Chile también. Creo que Bolivia, Perú también tienen muchas charlas en test. Colombia también. Bueno, México ni hablar. En Ecuador, ¿vos ves que hay una comunidad activa de testing o es como que cada uno anda por su lado y Sí, la verdad que cada uno anda por su lado. Sí, sí, en alguna oportunidad me he sentido como tentada a intentar a hacer algo crear? como testing en Ecuador, pero de verdad que ya my hands are full. Porque, digamos, yo aquí estoy en Agile Ecuador. De hecho, soy cofundadora de Women in Agile Ecuador. Ahí está. También estoy en Undertest como administradora también con Irene, Leonardo, Ricardo. Ah, sí, 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 sí. Entonces, ya es bastante. Y aparte de eso, también colaboro con un bootcamp para chicas que van a entrar en el área de desarrollo que se llama Academy, que ellas tienen su Sí. base en México, pero también prestan servicio a Latinoamérica. Entonces, como que ya una cosa más, no, ya no puedo. Claro, y no hay, digamos, un testing Ecuador o Ecuatesting o algo así No, por el estilo. Eso no. es, al menos yo siempre siento que está bueno, sobre todo para los que quieren empezar.
Pero lo cierto es que hoy en día hay tantas cosas online, tantas comunidades, que la verdad que si querés empezar, hay comunidades para todos lados, en español sobre todo, que podés sumarte. Sí, Muchos países medio que apuestan por tener su cosa local, ¿no? Como el Uruguay, por ejemplo, creo que son los que más mueven en términos de conferencias, charlas y cosas. Porque bueno, ahí está Abstracta, Fede Toledo, que le meten mucho a la comunidad, porque bueno, al largo término a sí. ellos les sirve, ¿no? Porque generan nueva gente que después contratan y hay como un círculo ahí de seniors, juniors, que está bueno. Por eso siempre pregunto, me pasó también con una chica que entrevisté de Honduras, si mal no recuerdo, o Nicaragua, no me puedo acordar ahora, que estaba en la misma situación que vos, no había nada, se había visto tentada de empezar algo, pero claro, es mucho trabajo, como que, chao, lo dejamos ahí. También el detalle, por ejemplo, que me pasa allá en el Ecuador y Women in allá en el Ecuador, Mm. es que prácticamente estoy sola en Cuenca, ¿no? Todo el mundo está o está en Guayaquil o están Guayaquil en o Quito. Quito, sí. Sí, entonces estoy solita en Cuenca y me dicen, no, pero vente aquí, te pongo a Guayaquil. Entonces imagínate cada actividad, cada cosa, tener que viajar y sí, Sí, se me complica. sí, sí. Me rompe la tranquilidad del trabajo, del casa. Y entonces por eso sí, organizo todo online. Cuando se hacía cosas presenciales era cuando estaba en Venezuela, yo organizaba el Guyana Tech Meet, que es Mm. era la misma organización del New York Tech Meetup. Y hice varias ediciones allá cuando era desarrollador, todo era de desarrollo. Pero sí, ya después aquí en Ecuador no, ya no he hecho más cosas presenciales. Claro. Yo creo que ya, por lo que me contaste, te considero una experta en conseguir trabajos remotos. Así que te quiero preguntar, María, si querés compartir con nosotros, ¿qué consejos le darías a alguien que ya está trabajando en testing, ¿no? Hace unos años y quieren pasarse al lado remoto? Porque mucha gente está, ¿no? En esa situación, que trabajaron ya para una empresa y ven que existe este tipo de vida, trabajar remoto desde donde quieras, quizás te vas a vivir a una ciudad que es muchísima más barata que la capital de tu país y estás muchísimo mejor. ¿Qué consejo le darías vos para alguien que quiere, desde ya un poco de experiencia en testing, meterse en el trabajo remoto? Sí, yo diría que la primera cosa es descubrir si el trabajo remoto para ti, ¿no? Que también, justamente con esto de la pandemia, Mm, vimos muchísimos casos en que o sea, el trabajo remoto no es para todo el mundo, por diversas situaciones, que tienes sí, los niños en casa, no tienes un espacio preparado en el que puedas fomentar la cual. concentración, el trabajo y atender tus llamadas tranquilamente y el foco, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que rinde mejor, lo he visto yo, en desarrolladores especialmente, en que trabajan mejor cuando estás haciendo un pair programming, ¿sí? Sí, Y si sí, sí, ustedes sí, es hacerlo en verdad. la casa, es como que no puedes articular las ideas, como que no puedes, o sea, no es el mejor ambiente Te distraes fácil, para tenés un algunas montón de personas. distracciones. Sí, sí. Entonces, es lo primero, ¿no? Porque también para trabajar remoto, o sea, uno tiene que Te tiene que tener un gustar. espacio dedicado, uno tiene que, o sea, uno tiene que armar todo como uno lo necesite para poder trabajar. Sí, La segunda que diría yo, le digo yo, hablar inglés, porque es abismal la diferencia de salario, de beneficio y hasta la misma cultura de trabajo cuando sí. trabajas, por ejemplo, con gente de Estados Unidos a trabajar con gente de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, yo digo, para mí también difícilmente yo me regrese a trabajar con alguna empresa latinoamericana porque también ya estoy tan habituada a cómo suceden las cosas en equipos de Estados Unidos, equipos de Reino Unido Mm. es total y absolutamente diferente. Entonces serían mis dos consejos principales. Ver si el trabajo remoto en verdad es para Para vos, ti, armar todo tu espacio de trabajo en el que puedas estar trabajando tranquilamente, concentrado, trabajar por objetivos también, ¿no? Porque de nada sirve, igual estás trabajando remoto y estás cumpliendo tus 8 horas frente a la computadora. Digamos que no, uno evidentemente pasa a trabajar por objetivos y ya no sí, 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 ya sí. no por horas, ¿sí? Entonces, para mí es lo más relevante. Sí. Que puedas No, establecer muy. una buena comunicación, que también en el trabajo remoto, literalmente, pierdes toda esa interacción de que el café del pasillo o el almuerzo en la cafetería del trabajo y así. Sí, Entonces uno tiene que buscar otras formas de fomentar esa comunicación. sí. Y muchas de las amistades ahora, pues bueno, antes cuando uno trabajaba en oficina mayormente,
terminabas generando una amistad con los compañeros de trabajo. Ahora es como que estamos todos por distintos lados. ¿A vos eso te afecta de alguna manera o tenés tus amistades fuera del trabajo y medio que no te importa hacer amistades en el trabajo? Porque ahora está esa distancia, ¿no? Porque antes te compartías un café, te Sí, contaban que, no sé, habían escuchado el nuevo disco de tal cosa y vos decías, ay, a mí me gusta también y te pones a hablar y por ahí después te vas a tomar un café. Ahora eso ya como que no existe. Y como que uno cuenta con las amistades que uno tiene, porque de las del trabajo, qué sé yo por ejemplo trabajo con uno que está en Dinamarca, otro que está en Hawái. ¿Qué voy a hacer? No voy a juntar a tomar café con el de Dinamarca. ¿A vos te afecta eso en algún punto? ¿Sos una persona, yo soy muy solitario, por ejemplo, yo disfruto de mi espacio, sos una persona que disfruta de su espacio, que tiene un par de amistades y ahí ya estamos? ¿Cómo lo manejás vos que hace tantos años que venís trabajando remoto, no? sí, yo creo que justamente por tener tantos años trabajando remoto fue como que ya eso que describes pasó hace años, sí. Muy pocos amigos en el trabajo y los amigos que fui tomando del trabajo todavía los conservo. Amistades a distancia, una en Costa Rica, de mis amigos de Venezuela, una en Uruguay, otra en Argentina y así, de vez en cuando nuestras llamadas por Zoom o por ejemplo, en una horita más o menos tengo el cumpleaños virtual de una de ellas en Argentina. Entonces, digamos que simplemente es una forma distinta de enfocar la Sí, amistad. sí, Quizás sí. uno o dos aquí en Ecuador y ya. María, vos te gusta el trabajo remoto, ya tuviste la experiencia de emigrar. ¿Qué depara el futuro para María? No, de acá a 5 o 10 años. ¿Te ves todavía en Ecuador? ¿Pensás, bueno, ya medio que lo respondiste, volver a Venezuela? Entiendo que la situación en Venezuela va mejorando, por lo que entiendo. Al menos no está en la situación que estaba hace unos años, pero depende de quién te cuente. Es como que nunca entiendo. Sí. Es como Argentina, Venezuela. Es como una cosa muy extraña. ¿Estás pensando quizás irte a otro lado? Porque vos tenés la libertad de trabajar de cualquier lugar del mundo. Hay otras visas, que yo, tuvimos invitados de Portugal, por ejemplo, que teniendo un sueldo de 500 euros creo que por mes, vos ya podías conseguir la visa y estar en Portugal. ¿Qué planes tenés? ¿O estás cómoda y estás ahí, dijiste, acá tengo mi nido, ya está, me quedo? Sí, sí, digamos que estoy bastante cómoda en Ecuador. No necesariamente un nido, ¿no? Porque digo también ya la experiencia de haber salido de Venezuela es como, también es como sentir que no quiero estar atada a un lugar específico. Si de repente sale una oportunidad en Europa o en Estados Unidos, puede que sí la tome. En este momento como tengo a mi familia aquí en Ecuador también, entonces Mm, digamos que estás estoy bien. bastante, sí, en este momento. Bien, si viene el futuro, como te digo, si, no sé, alguna propuesta de trabajo súper buena en Estados Unidos, en Europa, lo podría considerar, definitivamente sí. Pero en este momento, súper cómodo. Y en términos de puestos de trabajo, vos, ¿en qué puesto estás ahora y en qué puesto te imaginás 5 o 10 años desde acá? Ahorita estoy como QA Automation Engineer, Mm, trabajando puramente en automatización. Quizás en el futuro probablemente siga por el área de automatización o quizás un poquito más de DevOps, quizás algún puesto de interesante. liderazgo que ya los he vivido también. Sí. Sí, sí, y digamos que por ejemplo ahorita me ha tocado bastante de pipelines y me ha gustado bastante, entonces, quién sabe. Sí, para mí complementa muy bien el trabajo de automation. Manejar toda la parte de DevOps, empezar a orquestar, ¿no? Manejar bien los pipelines, está muy bueno. Y te quería preguntar, porque bueno, vos ya venís trabajando hace bastante tiempo. ¿Por dónde ves vos que viene la tendencia, ¿no? De vuelta, estoy con los 5 o 10 años. Te estoy preguntando todo de 5 o 10 años. 5 o 10 años. ¿Para dónde ves vos que va la industria ahora que, bueno, tuvimos de repente apareció la inteligencia artificial, así como, ¡pum!, dándonos un cachetazo a todos, diciendo, che, esto existe y puedes hacer todo Sí. esto. ¿Para dónde ves vos que viene la mano con la industria software? Sí, yo creo que vamos a tener muchísimo de inteligencia artificial en los próximos años. También en esto, ¿no? El hecho de que mucha gente dice, no, que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y todo. ¿Eso Yo te digo, sentís probablemente amenazada? se pueda convertir la ¿No? verdad que en este momento no, de verdad que no. Y digo ¿La has usado ya para especialmente, ayudarte o para aprender? pero digamos que no con cosas relacionadas al trabajo, ¿sí? Mm, Porque, por ejemplo, ya salieron noticias de que empresas como Google, como Amazon, que prohibieron. Sí, sí, sí. que, Acá también lo he visto en bancos prohibieron que dijeron, que, el gobierno también dijeron, no se puede usar ChatGPT. Está prohibido. Y ahí es ya que salieron la las gente herramientas, literalmente, sí, para que no detecten que usaste ChatGPT. O sea, ya está la trampa, digamos. Pero es muy exacto, complicado, es muy complicado. Es como cuando al principio en las escuelas se prohibía el uso de las calculadoras. O sea,
Yo creo que en un punto las empresas van a tener que decir, ok, esta es una herramienta que te ayuda, que te hace, a vos te deja trabajar más rápido, digamos, no hay que prohibirla. Yo siento que viene por ese lado, o sea, de la misma manera que la calculadora terminó normalizándose en vez de estar con un ábaco, yo creo que la inteligencia artificial nos va a terminar Sí, ayudando y vamos a aceptar que está ahí para ayudar. Pero sí es cierto que ahora está la gente como muy enloquecida y escribiendo todo, pero todo con ChatGPT. Yo tengo una persona en mi equipo que le pedí que me haga un README sí, para un framework y se notaba tanto que había usado y lo ChatGPT. so. Era tan genérico lo que me había escrito. Decía cosas que ni siquiera estaban en nuestro framework. Le digo, dale, haz un esfuerzo. Pero Sí, haz el review. Pero sí, yo digo, por ejemplo, estas empresas que ya han prohibido ahorita, es porque literalmente la gente está poniendo todo su código ahí y se puede considerar una brecha de seguridad sí, importante. sí, sí, sí. Entonces, digo, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Igual yo digo, por ejemplo, muy probablemente se nos va a poner un poquito más difícil en entrevistas de trabajo y demás en el futuro. Yo, por ejemplo, soy una, no me gustan los Live code, live coding a nadie le gusta. porque me pongo nerviosa y me sale todo mal, me sale todo mal, literalmente. Entonces yo siempre filtro, mira, esto tiene el coding, sí, no, de verdad que no quiero participar del Es proceso. que nunca es reflejo de Y lo que yo creo que eso sabes. ya se va a Eso. volver, y yo creo que se va a volver una norma, porque ahorita prácticamente todo el mundo está usando ChatGPT para Mm, hacer las pruebas técnicas, entonces es un problema sí, si sí, estás un sí. súper dotado en una prueba técnica y cuando llegas al trabajo pues no refleja lo que diste en la entrevista o en la prueba técnica, entonces probablemente el live coding va a ser lo normal de aquí Sí, en yo más, o siento, sea, que la siento que gente va a te ser lo vea, mismo. Siento que va a ser lo mismo. Porque es la única sí, manera que tienen, al menos la que se me ocurre ahora, la única manera que tienen de evitar que hagas trampa con ChatGPT, digamos el caso. sí, Entonces, exactamente. es una hoja de doble filo en este momento para las entrevistas. Sí, la competencia es otro detalle. Por ejemplo, ahorita hay muchísimas personas intentando entrar al área de tecnología y curiosamente las empresas están requiriendo perfiles más senior. Mm, Y yo digo también, ¿no? Eso tiene una razón de ser. Mi opinión personal también está muy relacionado con la pandemia, ¿no? El hecho de que, digamos, los juniors siempre han tenido ese ambiente de crecimiento cuando llegas a una oficina, cuando estás trabajando con todos los seniors o personas de distintos niveles allí. Y la pandemia ha bloqueado un poco eso, ¿no? Está tanto el junior como el senior, cada quien en su casa, no se sí, fomenta tanto esto del pair programming, entonces es difícil ese ambiente de crecimiento para sí. el más junior. Entonces, esa es mi opinión personal de lo que está pasando ahorita, que hay muchos juniors que no consiguen trabajo, que las empresas quieren perfiles senior, perfiles super senior, y digo, bueno, son condiciones de mercado que probablemente poco a poco vamos a ir Adaptándonos. llevando. Sí, sí, y es muy cierto eso, porque yo pienso en mis inicios, y vos decime si a vos te pasaba lo mismo. Era mucho más sencillo decirle a alguien, tocarle el hombro y decir, che, la verdad que no tengo ni idea cómo funciona esto. ¿Me podés explicar? Que decirlo por chat, porque por chat es Sí, como, es tan frío la comunicación que no sentís que estás quedando como un tonto, o no sé, hay como una barrera ahí de ponerlo por chat versus pedirlo en vivo. sí, Decir, la verdad, explícame porque no entiendo nada. ¿Qué sé yo? Haces un gesto de no entiendo nada y por ahí al otro le causa gracia, entonces eso rompe el hielo, que por ahí en el chat decís, che, no entiendo nada, y el otro dice, oh, este que lo contrataron y no sabe nada, ¿cómo puede? Está esa barrera en la comunicación, y la verdad que le complica bastante a los juniors, como decís vos, el tema, bueno, los developers, el pair programming, bueno, a los testers también, ¿no? Con automation, tan sencillo sí, sentarse al lado y hablar eso, che, no entiendo nada, ¿qué es una variable? Que poner eso en chat, porque en chat es como que cada pregunta extra que haces sentís que estás molestando, cuando por ahí en una conversación cara a cara es como mucho más fluida la cosa y más entre pares, y sí, complica mucho. sí. Entonces yo creo que va a haber mucho de inteligencia artificial, probablemente van a empezar a salir más que nunca todas esas plantillas de trabajo, o sea, quizás ChatGPT ya nos va a dar una plantilla de Selenium con Java, nos va a dar una plantilla de Cypress con Sí. JavaScript para un sistema bancario o algo así, Mm, ¿sí? Entonces ojo, creo que para allá va bastante de eso. Ahora que sí va a ser más difícil con otros, también lo veo, por lo que te comentaba, sí, los live coding y todo eso, porque obviamente vamos a ver que las entrevistas de trabajo o los procesos de reclutamiento se van a van a poner más cambiar. difíciles. Sí, 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 tal Sí, cual, tal y cual. para eso tenemos que irnos preparando también. Sí, sí. Porque como quien dice, Em, hasta el más pintado, yo por ejemplo, que le tengo ese súper miedo a los live coding, recientemente me pasó que incluso yo dije, no quiero hacer live coding y me quejé después de la primera entrevista, le dije, mira, yo te dije que no quiero hacer live coding y aquí me cayeron con un Google Drive
Drive para escribir el código en el Google Drive. O sea, ni Drive. siquiera era una plataforma de... Una Sí, ni servilleta, siquiera faltaba era que te una... diesen una lapicera, tomá, escribí el Sí, código acá. sí, ni Dios. siquiera era una de estas plataformas como LeetCode o Sí, nada sí, de eso. sí. Uf. Y yo me quejé, y dije, ay, mira, no sabíamos. Sí, le vamos a avisar al cliente, no va a volver a pasar. Y cuando tuve los clientes, otro. Y yo dije, ah, no, esto ya se salió de control, se están burlando de mí. Pero Em, sí, sí creo que para allá vamos. sí. Bueno, María, nada, quería agradecerte por este espacio. La verdad estuvo buenísimo hablarme. Aprendí un montón de cosas sobre Ecuador, sobre cómo es el trabajo ahí, cómo es la vida, el tema de la cédula, eso la verdad me sorprendió. Fue súper interesante escuchar tu camino en testing. A mí siempre, la verdad, me encanta escuchar las historias de ustedes porque a mí me motivan y a la gente la motiva porque hay tantas historias distintas, hay tantos caminos para llegar y depende tanto de cada uno que está buenísimo escuchar y compartir y dar visibilidad a todos los caminos que cada uno recorrieron, ¿no? Es siempre muy lindo escuchar eso. Así que te dejo este espacio para despedirte, que digas lo que quieras y agradecerte por el tiempo que me diste. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerte a ti por la invitación y darme la oportunidad de poder compartir mi experiencia con otros testers. Y nada, definitivamente sí, sí se puede, ¿no? Mi camino fue diferente porque yo sí venía de una carrera tech y sin embargo, digamos que a través de muchos años yo me he dedicado a también ayudar a que otras personas entren al área de tech, ¿no? Un caso en particular fue mi hermano. Ah, lo Y metiste sí, mi hermano en tech. que estaba, sí, él estaba en el seminario, cuando estaba estudiando para ser sacerdote, y ya como que en el último año dijo, no, no, ya no me voy por aquí. Perdón, Y ¿para yo, ¿y sacerdote ahora qué vamos a dijiste? hacer? Sí, Ah, eso es un cambio de carrera que nunca había escuchado. De sacerdote sí, bueno, al existe, sector tech. Es buenísimo eso. sí. Y digamos que cuando me dijo eso, yo, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vas a vivir? Y entonces ahí empieza como que la orientación con él, mira, vamos a hacer esto, o empieza a estudiar por aquí, vamos a revisar por allá. Y así hay mucha otra gente, ¿no? Una comunidad de la que me olvidé mencionar es Venezolanas Intec Ok. también. Entonces también por allí muchísimas chicas haciéndose ese cambio de carrera, muchos casos de éxito. Entonces sí, si bien yo vengo de una ingeniería de sistemas, Mm, yo por experiencia, o sea, yo sé que se puede. O sea, sé que hay muchísima gente que puede cambiar de carrera con la orientación correcta, con la ayuda correcta y pueden conseguir trabajos y tener profesiones exitosas en tech. Entonces, sí se puede. Lo mismo que el inglés, que mucha gente dice, no, pero es que es muy difícil, que digo, si sabes hablar, puedes hablar inglés. tal, Entonces, tal cual, tal cual. Así que con eso los voy a dejar, gente, con se puede. Y escúchense se toda la puede. cantidad de veces que haga falta y repasen lo que estuvimos hablando, porque es eso, se puede.